Acababa de servir el plato principal cuando mi hijo Roberto se levantó de la mesa, señaló con el dedo hacia mí y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Levántate y vete. Tú no deberías estar aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi nuera Patricia bajó la mirada, avergonzada, mientras mis nietos Diego y María dejaron de comer sin entender lo que estaba pasando. Era mi cumpleaños 72, y yo misma había organizado la cena en mi propia casa. Había pasado todo el día preparando los platillos favoritos de cada uno, arreglando la mesa con mi mejor vajilla, asegurándome de que todo quedara perfecto para nuestra familia. Durante 45 años, había criado a Roberto sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 7 años. Trabajé como costurera, lavandera, vendedora, cualquier cosa para garantizar que él tuviera educación y oportunidades que yo nunca tuve. Cuando se casó con Patricia hace 15 años, abrí mi casa para que vivieran mientras juntaban dinero para comprar su propia casa. 15 años después, todavía estaban ahí, y yo me había convertido en una extraña en mi propio hogar. En los últimos meses, había notado cambios sutiles, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la sala, miradas intercambiadas, comentarios sobre cómo la casa se estaba volviendo pequeña. Patricia había comenzado a tratarme como una visita no deseada, haciendo comentarios sobre cómo yo ocupaba demasiado espacio. Pero lo que ellos no sabían era que esa humillación pública sería la última falta de respeto que yo aceptaría callada. Algo dentro de mí se transformó en ese momento. No grité, no lloré, no peleé, simplemente me levanté de la mesa con la dignidad que me quedaba, miré a Roberto a los ojos y dije: «Ustedes tienen 24 horas». Roberto se rió, pensando que yo estaba fanfarroneando, pero había una determinación en mi voz que él nunca había escuchado antes. Le agradecí a Dios silenciosamente por la fuerza que sentía creciendo dentro de mí. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche, mientras ellos dormían, me senté en la cocina con una taza de café y comencé a recordar todos los sacrificios que había hecho por esa familia. Recordé cuando trabajé 3 empleos para pagar la universidad de Roberto, cómo vendí mis pocas joyas para ayudar con su boda, cómo convertí mi cuarto en cuarto de bebé cuando nació Diego. Para mi sorpresa, encontré un estado de cuenta bancario viejo en un cajón y descubrí una cuenta de ahorros olvidada con más de 15,000 guardados. Cada memoria me golpeó como un rayo, pero también me daba fuerza. Ese dinero sería mi independencia. La humillación de esa noche no fue un accidente aislado. Había sido el resultado de meses de comentarios despectivos, miradas de fastidio y tratamiento como si yo fuera una carga. Patricia había comenzado a hablar de mí en tercera persona cuando yo estaba presente, diciendo cosas como: «Ella siempre está en la sala cuando queremos ver televisión», o «Ella hace mucho ruido en las mañanas». Roberto, en lugar de defenderme, simplemente asentía o cambiaba de tema. Mis propios nietos habían comenzado a evitarme, claramente influenciados por la actitud de sus padres hacia mí. Durante los últimos 6 meses, había notado cómo mi presencia se había vuelto molesta para ellos. Cuando cocinaba, Patricia se quejaba de que usaba demasiados platos. Cuando limpiaba, decía que lo hacía en momentos inconvenientes. Cuando veía televisión, decía que siempre elegía programas aburridos. Cuando invitaba a mis amigas, decía que hacíamos demasiado ruido. No importaba lo que hiciera, siempre había una crítica, siempre había algo malo en mis acciones. La gota que derramó el vaso había sido 3 días antes de mi cumpleaños. Escuché una conversación entre Roberto y Patricia en su cuarto, hablando sobre cómo yo era un obstáculo para sus planes. Patricia decía que quería remodelar la casa, convertir mi cuarto en una oficina, y que yo estaba impidiendo que vivieran su vida como querían. Roberto, mi propio hijo, había respondido: «Tienes razón, mamá ya está muy vieja para entender estas cosas. Mejor después hablamos con ella». Esa noche lloré en silencio, dándome cuenta de que me había convertido en un problema a resolver en lugar de ser la madre que los había sacrificado todo por ellos. El cumpleaños había sido mi último intento de recuperar mi lugar en la familia. Gasté mis ahorros del mes en ingredientes para hacer los platillos que más les gustaban. Mole poblano para Roberto, chiles en nogada para Patricia,
tamales dulces para los niños. Pasé todo el día cocinando, limpiando, arreglando todo para que fuera una celebración perfecta. Había puesto la mesa con mi mejor mantel, el que había bordado a mano cuando Roberto era pequeño. Había sacado la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, la misma que había guardado para ocasiones especiales por años. Cuando llegaron a la mesa, noté inmediatamente su actitud fría. Patricia miraba su teléfono constante. Roberto parecía fastidiado por estar ahí, y los niños actuaban como si fuera una obligación. Intenté iniciar conversación preguntando sobre el trabajo de Roberto, sobre la escuela de los niños, sobre los planes de Patricia, pero todas mis preguntas recibían respuestas cortas y desinteresadas. El ambiente estaba tan tenso que podía sentirlo en el aire. Fue cuando serví el postre, un pastel de 3 leches que había hecho desde cero, que Roberto explotó. Patricia había hecho un comentario sobre cómo el pastel tenía demasiada azúcar, y yo había respondido que podía hacerle uno diferente la próxima vez. Eso aparentemente fue suficiente para que Roberto perdiera la paciencia. Se levantó bruscamente, tiró la servilleta sobre la mesa y dijo las palabras que cambiarían todo. «Ya basta, levántate y vete. Tú no deberías estar aquí». El shock en el rostro de mis nietos me rompió el corazón en 1000 pedazos. Diego, de 12 años, preguntó: «¿Qué pasa, papá?» Y Roberto le respondió bruscamente: «Tu abuela necesita aprender cuál es su lugar en esta casa». María, de apenas 8 años, comenzó a llorar sin entender por qué su papá estaba gritando en su cumpleaños de la abuela. Patricia intentó calmar la situación diciendo: «Roberto, no aquí, no enfrente de los niños». Pero el daño ya estaba hecho. Me quedé sentada por un momento, procesando lo que acababa de pasar. En mi propia mesa, en mi propia casa, en mi propio cumpleaños, mi hijo me había humillado enfrente de mis nietos. Pero en lugar de quebrarme, algo extraño pasó. Una calma profunda descendió sobre mí, como si finalmente hubiera visto la situación con claridad absoluta. No era bienvenida en mi propia casa, no era respetada por la familia por la que había sacrificado mi vida entera, no era valorada a pesar de todo lo que había dado. Lentamente me puse de pie. Caminé hacia Roberto y lo miré directo a los ojos. Por primera vez en años, no bajé la mirada. «Hijo», dije con una voz que no reconocía como mía, «tienes 24 horas para decidir si quieres disculparte sinceramente y cambiar tu actitud, o si prefieres aprender el valor de lo que has estado dando por hecho». Roberto se rió nerviosamente y dijo: «¿O qué? ¿Qué vas a hacer?». Sonreí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Vas a descubrirlo muy pronto». Esa noche, después de que ellos se fueron a sus cuartos sin limpiar la mesa ni los platos sucios, me senté en la cocina con mis pensamientos. Por primera vez en años, no limpié detrás de ellos. Dejé todo tal como estaba y me dediqué a planear mi siguiente movimiento. Saqué todos los documentos importantes que guardaba en mi caja fuerte. La escritura de la casa que estaba únicamente a mi nombre. Los estados de cuenta que mostraban que todos los servicios estaban a mi nombre. Las pólizas de seguros que yo pagaba, los recibos de todos los pagos que había hecho para mantener esa casa funcionando. Mientras revisaba los documentos, me di cuenta de algo que me había pasado desapercibido durante años. Ellos no pagaban nada. Roberto había perdido su trabajo hacía 6 meses y no había conseguido otro. Patricia trabajaba medio tiempo en una tienda, pero su sueldo apenas les alcanzaba para sus gastos personales. Yo había estado pagando la luz, el gas, el agua, los impuestos, la comida y todo lo demás. Ellos vivían completamente gratis en mi casa, comían mi comida, usaban mis servicios y aún así me trataban como si yo fuera la que debía estar agradecida. La revelación fue como un rayo de claridad. No era una carga para ellos eran una carga para mí. No era una molestia que ocupaba espacio. Ellos eran los que estaban ocupando mi espacio sin contribuir nada. No era una vieja inútil que no entendía nada. Era una mujer de 72 años que había estado manteniendo a una familia entera sin recibir ni siquiera respeto básico a cambio. Esa noche, tomé decisiones que cambiarían todo. Primero, llamé a mi hermana Guadalupe, que vivía en Guadalajara, para contarle lo que había pasado. Lupe me escuchó en silencio y después me dijo: «Esperanza, ya era hora de que te dieras cuenta. Roberto se ha aprovechado de ti durante años y Patricia es una malagradecida.
Tienes todo el derecho de tomar decisiones sobre tu propia casa. Su apoyo me dio la confianza que necesitaba para seguir adelante con mi plan. Después llamé al licenciado Fernando Gutiérrez, el abogado que había ayudado con el papeleo de la casa cuando la compré hace 20 años. Licenciado, le dije, necesito saber exactamente cuáles son mis derechos como propietaria única de mi casa. Su respuesta fue clara y directa. Señora Morales, usted tiene todo el derecho de decidir quién vive en su propiedad y bajo qué condiciones. Si quiere que se vayan, pueden irse. Si quiere que paguen renta, deben pagar renta. Es su casa, usted decide. El licenciado me explicó el proceso legal para desalojar inquilinos que no pagan renta, me habló sobre mis derechos como propietaria y me ayudó a entender que había estado siendo demasiado permisiva durante años. Señora, el hecho de que sean familia no significa que puedan vivir gratis para siempre, especialmente si la tratan mal, me dijo. Sus palabras fueron como una liberación. Por primera vez en años, alguien me estaba diciendo que yo tenía derechos, que yo tenía poder, que yo podía tomar decisiones. También hice algo que había estado posponiendo durante meses. Revisé mis finanzas completamente. Tenía más dinero ahorrado del que recordaba. Años de trabajar y vivir modestamente habían resultado en una cantidad considerable en diferentes cuentas bancarias. Tenía suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida sin depender de nadie. La realización fue liberadora. No necesitaba a Roberto ni a Patricia. Ellos necesitaban a mí. El día siguiente fue revelador. Roberto se despertó tarde, como siempre, y se fue sin desayunar ni saludarme. Patricia bajó a la cocina esperando encontrar el desayuno listo, como siempre. Pero yo estaba sentada en la mesa leyendo el periódico con una taza de café. ¿No vas a hacer desayuno?, me preguntó con un tono que implicaba que era mi obligación. No, respondí sin levantar la mirada del periódico. Hoy no. La confusión en su rostro fue evidente, pero no dijo nada más. Durante el día, mientras ellos estaban fuera, comencé a implementar mi plan. Primero, cambié todas las contraseñas de las cuentas de servicios que estaban a mi nombre. Después, programé citas con empresas de mudanzas para obtener cotizaciones. También visité 2 casas de retiro de lujo para personas mayores independientes, no porque necesitara cuidados, sino porque quería explorar todas mis opciones para el futuro. Cuando Roberto llegó a casa esa tarde, me encontró sentada en la sala, muy tranquila. «Mamá», me dijo con un tono condescendiente, «sobre lo de anoche, tal vez fui un poco duro contigo. Pero necesitas entender que Patricia y yo estamos bajo mucho estrés». Lo miré y respondí, «Roberto, el plazo se cumple a las 8 de la noche. Son las 6. Su expresión cambió de condescendencia a confusión. «¿Plazo? ¿De qué hablas?». Sonreí con la misma serenidad de la noche anterior. «A las 8 sabrás si decidiste disculparte sinceramente o si prefieres aprender por las malas». Las siguientes 2 horas fueron tensas. Patricia intentó hablar conmigo varias veces, pero yo simplemente le decía que esperara hasta las 8. Los niños sentían la tensión en el aire y se quedaron en sus cuartos. Roberto caminaba de un lado a otro, claramente nervioso pero tratando de mantener su actitud desafiante. A las 8 en punto, me paré en la sala donde estaban todos reunidos. «Se acabó el tiempo», dije con calma. «Roberto, ¿decidiste disculparte sinceramente y cambiar tu actitud?». Roberto cruzó los brazos y respondió, «Mamá, no tengo por qué disculparme. Tú vives en nuestra casa, comes nuestra comida y a veces eres muy difícil de tratar». Sus palabras fueron la confirmación final de que no había aprendido nada, de que seguía creyendo que yo era la que debía estar agradecida. Saqué un sobre de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. «Roberto, este es el documento que prueba que esta casa está únicamente a mi nombre. También hay copias de todos los recibos que demuestran que yo pago todos los servicios. No vives en nuestra casa, vives en mi casa. No comes nuestra comida, comes mi comida, y definitivamente no soy difícil de tratar. Ustedes son irrespetuosos e ingratos». La expresión en el rostro de Roberto cambió inmediatamente. Patricia se acercó a la mesa y comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas. «Esperanza», dijo con voz quebrada, «no entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia». La miré directamente y respondí, «Patricia,
La familia no humilla a la familia en su cumpleaños. La familia no trata a la familia como una carga. La familia no vive gratis durante 15 años y después se queja de que ocupa demasiado espacio. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Roberto, finalmente entendiendo que la situación era seria. Quiero que se vayan, dije con una claridad que me sorprendió. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia comenzó a llorar. Roberto se sentó pesadamente en el sillón. Los niños, que habían estado escuchando desde las escaleras, bajaron corriendo hacia sus padres. «Abuela», dijo Diego con lágrimas en los ojos, «¿por qué nos corres? ¿Qué hicimos mal?». Mi corazón se rompió al ver a mis nietos sufrir por las acciones de sus padres, pero sabía que esta lección era necesaria. Me arrodillé para estar a su altura y le dije, «Diego, tú y María no hicieron nada malo. Sus papás necesitan aprender a vivir solos y a valorar lo que tienen. Ustedes siempre serán mis nietos, sin importar dónde vivan». Roberto intentó una última manipulación. «Mamá, si nos corres, no volverás a ver a tus nietos». La amenaza me golpeó como un puñetazo, pero sabía que no podía permitir que me chantajearan emocionalmente. «Roberto», respondí con voz firme, «si usas a mis nietos como armas contra mí, solo demuestras que tienes razón en esta decisión. Un buen padre no pone a sus hijos en medio de conflictos de adultos». Esa noche, por primera vez en años, cené sola en mi propia mesa. Había una tristeza profunda en mi corazón, pero también había algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. No había nadie criticando mi comida, nadie quejándose de mis programas de televisión, nadie haciéndome sentir como un estorbo en mi propia casa. Era doloroso, pero era libertad al fin. Antes de irme a dormir, llamé a Guadalupe para contarle lo que había pasado. «¿Cómo te sientes, hermana?», me preguntó. «Me siento libre, Lupe. Por primera vez en años, me siento libre». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, sabiendo que había tomado control de mi vida después de años de permitir que otros la controlaran por mí. Los siguientes días fueron una revelación. Roberto y Patricia intentaron diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión. Primero intentaron la culpa, diciéndome que estaba siendo cruel con mis propios nietos. Después intentaron la lástima, hablando sobre lo difícil que sería encontrar una casa con el salario de Patricia. Finalmente intentaron la amenaza, diciendo que me arrepentiría de quedarme sola, pero yo había encontrado una fortaleza interior que no sabía que tenía. Una semana después de mi ultimátum, recibí una visita inesperada. Mi hermana Guadalupe había manejado 4 horas desde Guadalajara para verme. «Esperanza», me dijo al abrazarme, «estoy tan orgullosa de ti. Ya era hora de que te defendieras». Su apoyo significó todo para mí. Esa tarde nos sentamos en el patio de la casa, tomando café y planeando mi nueva vida. «¿Qué vas a hacer cuando se vayan?», me preguntó Lupe. «No lo sé exactamente», respondí, «pero por primera vez en años siento que puedo hacer lo que quiera. Tal vez viaje a visitar a nuestros primos en Oaxaca. Tal vez tome esas clases de pintura que siempre quise tomar. Tal vez solo disfrute de mi casa en paz». La conversación con Lupe me ayudó a darme cuenta de que tenía toda una vida por delante. No solo años de sobrevivir a las críticas de mi familia. El día que Roberto y Patricia finalmente se fueron, me senté en la sala vacía de mi casa y lloré. No lloré de tristeza, sino de alivio. Lloré por los años perdidos, sintiéndome como una carga. Lloré por haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. Pero también lloré de alegría, porque finalmente había encontrado el valor para valorarme a mí misma. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La humillación en mi cumpleaños había sido dolorosa, pero también había sido el catalizador que necesitaba para cambiar mi vida. A veces, las situaciones más difíciles nos dan exactamente la fuerza que necesitamos para hacer lo que sabemos que es correcto. Antes de irme a la cama, escribí en mi diario algo que nunca pensé que escribiría. Hoy empezó mi nueva vida. Hoy decidí que merezco respeto, dignidad y amor. Y si mi propia familia no puede darme eso, entonces encontraré mi felicidad en otro lado. Era el final de un capítulo muy doloroso, pero también el comienzo de algo completamente nuevo. Al día siguiente, desperté con una sensación extraña: emoción.
Por primera vez en años, el día estaba lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Podía desayunar lo que quisiera, ver los programas que me gustaban, invitar a quien quisiera, hacer lo que me diera la gana. Era aterrador y emocionante a la vez. Pero lo que yo no sabía era que Roberto y Patricia no se habían dado por vencidos. Ellos tenían un plan para intentar recuperar lo que habían perdido, y ese plan cambiaría todo una vez más. La guerra apenas había comenzado, y yo estaba a punto de descubrir de qué eran capaces cuando se sentían desesperados. La primera semana después de que Roberto y Patricia se fueron, fue como despertar de un sueño muy largo. Me levantaba cada mañana esperando escuchar sus voces, el ruido de la televisión a todo volumen, los gritos de los niños corriendo por la casa. Pero todo estaba en silencio. Un silencio que al principio me asustó, pero que después comencé a disfrutar. Era mi silencio, mi paz, mi tranquilidad después de años de sentirme como una extraña en mi propia casa. Durante esos primeros días, comencé a recordar cómo había sido mi vida antes de que ellos llegaran, antes de convertirme en la abuela que vivía de la caridad de su hijo. Recordé cuando trabajaba en la fábrica textil de don Arturo, cuando tenía mis propias amigas, mis propias rutinas, mis propios sueños. Había sido una mujer independiente, fuerte, capaz de tomar decisiones y resolver problemas. ¿Cuándo había dejado de ser esa mujer? ¿Cuándo había comenzado a pedir permiso para existir en mi propia casa? La respuesta llegó mientras ordenaba mis cosas en el closet. Encontré una caja vieja con fotografías que no había visto en años. Ahí estaba yo a los 50 años, sonriendo en mi primer día de trabajo como supervisora en la fábrica. Me veía segura, confiada, orgullosa de mis logros. Había luchado tanto para conseguir ese puesto. Había estudiado por las noches después del trabajo. Había demostrado mi capacidad una y otra vez. Era una mujer que se respetaba a sí misma y exigía respeto de otros. Después encontré fotos de cuando Roberto se casó con Patricia. Yo tenía 57 años entonces. En las fotos del matrimonio todavía se veía esa confianza en mis ojos, esa dignidad que me había costado tanto construir. Pero también pude ver algo más, una esperanza enorme de tener una familia completa otra vez. Había perdido a mi esposo cuando Roberto tenía 7 años, y después de 30 años de ser madre soltera, finalmente tendría una nuera, eventualmente nietos, una casa llena de vida y amor. Qué ingenua había sido al pensar que Patricia me vería como una segunda madre. Desde el principio, había señales que yo había elegido ignorar. Patricia nunca me pedía consejos sobre cocina, sobre el cuidado de la casa, sobre nada. Cuando yo ofrecía ayuda, ella sonreía educadamente, pero después hacía las cosas a su manera. Cuando yo intentaba iniciar conversaciones sobre la familia, ella respondía con monosílabos. Pero yo había interpretado todo eso como timidez, como respeto, como su manera de ser. La verdad era que Patricia nunca me había respetado. Desde el primer día, me había visto como una molestia necesaria, alguien que tenía que tolerar para mantener a Roberto feliz. Y Roberto, mi propio hijo, había permitido que eso pasara. Más que eso, gradualmente había comenzado a verme con los mismos ojos que Patricia. Había comenzado a tratarme como si mis opiniones no importaran, como si mis sentimientos fueran menos válidos que los de ellos. Recordé el primer comentario cruel que Patricia había hecho sobre mí. Fue hace 5 años, durante la cena de Navidad. Yo había preparado bacalao a la vizcaína, un platillo que había aprendido de mi madre y que había perfeccionado durante años. Patricia probó un bocado y dijo, sin dirigirse a mí: «Roberto, tal vez el año que viene podríamos encargar la cena de algún restaurante. Así tu mamá no tendría que trabajar tanto». Sonaba considerado, pero el mensaje real era claro. Mi comida no era suficientemente buena. Roberto había respondido: «Sí, tal vez sería más fácil». No había defendido mi comida. No había dicho que le gustaba mi cocina. No había reconocido que yo había pasado días preparando esa cena especial. Simplemente había estado de acuerdo en que sería mejor reemplazarme. Esa noche lloré en mi cuarto, pero me dije a mí misma que estaba exagerando, que no había sido su intención lastimarme, pero había sido solo el comienzo. Los comentarios se habían vuelto más frecuentes y más directos con los años. «Esperanza,
¿Podrías no ver televisión en la sala? Roberto quiere relajarse cuando llega del trabajo. Esperanza, ¿podrías no invitar a tus amigas los fines de semana? Los niños necesitan tranquilidad para hacer tarea. Esperanza, ¿podrías no usar tanto la cocina en las mañanas? Es muy temprano para tanto ruido. Cada petición sonaba razonable por sí sola, pero juntas habían formado una red que me había ido reduciendo más y más, hasta convertirme en una fantasma en mi propia casa. Poco a poco había dejado de ver mis programas favoritos. Había dejado de invitar a mis amigas. Había dejado de cocinar los platillos que me gustaban. Había dejado de hacer ruido. Había dejado de ocupar espacio. Había dejado de existir como persona para convertirme solo en una función. La abuela que cuidaba a los niños y ayudaba con los gastos. Y los gastos, Dios mío, ¿cómo había estado ciega a esa realidad? Revisando mis estados de cuenta de los últimos 15 años, me di cuenta de que había estado manteniendo completamente a Roberto y Patricia sin siquiera saberlo. Al principio, cuando recién se casaron, era comprensible. Los recién casados necesitan ayuda para establecerse. Pero después de 5 años, después de 10 años, después de 15 años, ya no era ayuda, era dependencia total. Roberto había tenido varios trabajos durante esos años, pero nunca había contribuido significativamente a los gastos de la casa. Cuando tenía trabajo, gastaba su dinero en sus propias cosas: ropa nueva, salidas con amigos, hobbies. Cuando no tenía trabajo, lo cual había pasado frecuentemente en los últimos años, yo cubría todo sin quejarme. Patricia trabajaba esporádicamente, pero su salario se iba en sus propios gastos personales y en cosas para los niños. Había sido una tonta financiera, además de una tonta emocional. Mientras ellos vivían cómodamente gastando mi dinero, yo había vivido como una indigente en mi propia casa. Compraba ropa barata para mí mientras ellos usaban marcas caras. Comía las sobras mientras ellos pedían comida a domicilio cuando mi cocina no les gustaba. Me negaba pequeños gustos para ahorrar dinero mientras ellos se daban todos los lujos que querían. La revelación más dolorosa llegó cuando encontré un sobre con 500 pesos que había estado ahorrando centavo por centavo durante 6 meses para comprarle un regalo especial a María para su cumpleaños. Roberto había encontrado el dinero y lo había gastado en una salida con Patricia, dejándome solo una nota que decía: «Mamá, necesitábamos el dinero para nuestro aniversario. Después, te lo devolvemos». Nunca me lo devolvieron. Y cuando mencioné el tema una semana después, Roberto actuó como si no supiera de qué estaba hablando. Esa había sido mi vida durante 15 años. Trabajar, ahorrar, sacrificarme y después ver cómo mis sacrificios se daban por sentado o simplemente se ignoraban. Pero lo peor no había sido la explotación financiera. Lo peor había sido la explotación emocional, la manera en que habían usado mi amor por mis nietos para mantenerme callada y sumisa. Cada vez que había intentado protestar por algún abuso, Patricia tenía la respuesta perfecta: «Esperanza, no queremos que los niños vean conflictos en la familia». Cada vez que había intentado establecer límites, Roberto decía: «Mamá, ¿no quieres lo mejor para tus nietos?». Cada vez que había mostrado cualquier signo de independencia, ellos me recordaban sutilmente que mi acceso a Diego y María dependía de mantenerlos felices. Habían convertido mi amor maternal y mi amor de abuela en cadenas que me mantenían prisionera. Sabían exactamente qué botones presionar para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mis propios sentimientos, para hacerme creer que cualquier incomodidad que sintiera era egoísmo de mi parte. La familia se sacrifica por la familia, me decían, pero yo era la única que se estaba sacrificando. El punto de quiebre había comenzado 3 meses antes de mi cumpleaños, aunque en ese momento no me había dado cuenta. Patricia había estado hablando por teléfono con su hermana Carmen, y yo había escuchado sin querer parte de la conversación. Patricia decía: «Ya no aguanto vivir con ella. Todo el tiempo está ahí. Siempre tiene alguna opinión sobre cómo criamos a los niños. Siempre está metiendo su cuchara en nuestros asuntos. Roberto dice que no podemos echarla porque es su mamá, pero honestamente, ya estoy harta». Esas palabras me habían golpeado como un rayo. Yo que había intentado ser la suegra perfecta, que había tratado de no interferir, que había guardado mis opiniones para mí misma la mayoría del tiempo, era percibida como entrometida y molesta.
Yo que había sacrificado mi propio espacio y comodidad para hacerles la vida más fácil, era vista como un obstáculo. Yo que había amado a Patricia como a una hija, era considerada por ella como una carga insoportable. Esa noche había llorado hasta quedarme sin lágrimas. No solo por las palabras crueles de Patricia, sino por darme cuenta de lo ciega que había estado. Había estado viviendo en una ilusión, creyendo que éramos una familia feliz, cuando en realidad yo era una invitada no deseada que se había quedado demasiado tiempo. Había estado interpretando tolerancia como amor. Había estado confundiendo dependencia con necesidad. Había estado malentendiendo completamente mi lugar en esa casa. Los días siguientes a escuchar esa conversación habían sido diferentes. Había comenzado a notar cosas que antes había ignorado, como las conversaciones se detenían cuando yo entraba a un cuarto, cómo Patricia rodaba los ojos cuando yo hablaba, cómo Roberto suspiraba con impaciencia cuando yo hacía preguntas. Había comenzado a ver mi propia casa con ojos nuevos, dándome cuenta de que me había convertido en una extraña en mi propio hogar, pero había sido cobarde. En lugar de confrontar la situación directamente, había tratado de ser aún mejor suegra, aún mejor abuela, aún más útil y menos molesta. Había limpiado más, había cocinado mejor, había sido más silenciosa, había ocupado menos espacio. Había pensado que si me esforzaba más, si era más perfecta, eventualmente ganaría su amor y respeto genuino. ¡Qué tonta había sido! El respeto no se gana siendo perfecta. El respeto se gana estableciendo límites y exigiendo ser tratada con dignidad. El amor no se compra con sacrificios. El amor verdadero no requiere que te anules a ti misma para hacer felices a otros. Había tardado 72 años en aprender esas lecciones básicas de la vida. Ahora, sentada en mi sala vacía, pude ver claramente toda la dinámica que había estado viviendo. Roberto y Patricia no me habían echado de la casa porque me necesitaban financieramente. No podían costear vivir solos, y yo había sido demasiado conveniente como fuente de ingresos para deshacerse de mí. Pero tampoco habían podido fingir que me querían ahí, porque genuinamente no me querían. Habían resuelto ese conflicto tratándome como un mal necesario. Me toleraban porque necesitaban mi dinero, pero me castigaban emocionalmente porque no querían necesitarme. Me mantenían cerca porque era útil, pero me hacían sentir como una intrusa porque mi presencia les recordaba su fracaso financiero. Era una situación imposible para todos, pero yo había sido la única que había estado sufriendo por ella. La humillación de mi cumpleaños había sido simplemente la culminación de años de frustración acumulada. Roberto había explotado porque ya no podía mantener la farsa de que éramos una familia feliz. Patricia había permanecido callada porque sabía que Roberto estaba diciendo lo que ella había estado pensando durante años, y yo, finalmente, había tenido la claridad para ver la situación tal como realmente era. Pero ahora, algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Ya no tenía miedo de estar sola, porque había estado emocionalmente sola durante años de cualquier manera. Ya no tenía miedo de perder a mi familia, porque había perdido el respeto y amor de mi familia hacía mucho tiempo. Ya no tenía miedo de ser independiente, porque había estado siendo independiente financieramente todo el tiempo sin darme cuenta. La libertad era aterradora al principio, pero también era emocionante. Podía comer lo que quisiera, cuando quisiera. Podía ver mis programas favoritos sin que nadie rodara los ojos. Podía invitar a mis amigas sin pedir permiso. Podía gastar mi dinero en mí misma sin sentirme culpable. Podía tomar decisiones sobre mi propia vida sin tener que justificarme ante nadie. Durante la segunda semana de mi nueva libertad, llamé a mi amiga Rosa, a quien no había visto en meses, porque Patricia siempre tenía alguna objeción cuando yo hacía planes sociales. Rosa vino a visitarme y cuando vio la casa vacía, me dijo algo que me quedó grabado. Esperanza, tu casa se siente diferente. Se siente como tu casa otra vez. Tenía razón. Por primera vez en años, mi casa se sentía como mía. No había ropa ajena en mi lavadora, no había platos sucios que no eran míos en el fregadero, no había ruidos de televisión que yo no había elegido, no había conversaciones que se detenían cuando yo aparecía. Era mi espacio, con mi energía, con mis decisiones, con mi paz. Rosa me ayudó a reorganizar la casa. Movimos muebles, cambiamos cortinas, pusimos plantas nuevas. Con cada cambio,
Sentía que estaba reclamando no solo mi espacio físico, sino mi identidad. Durante años había vivido en una casa decorada según los gustos de Patricia, organizada según las necesidades de Roberto, diseñada para la comodidad de otros. Ahora podía tenerla exactamente como yo quería. La prueba real llegó cuando Roberto llamó por teléfono después de 2 semanas. Su voz sonaba diferente, menos segura, menos demandante. «Mamá», dijo, «¿cómo estás? Te extrañamos». La palabra extrañamos me causó una mezcla de dolor y escepticismo. ¿Me extrañaban a mí o extrañaban mi casa gratis, mi comida gratis, mi dinero gratis? «Estoy bien, Roberto», respondí sin elaborar. Hubo una pausa incómoda antes de que él continuara. «Mamá, he estado pensando, tal vez todos reaccionamos exageradamente. Tal vez podríamos hablar, encontrar una solución que funcione para todos». La frase «solución que funcione para todos» me molestó profundamente. Yo había estado acomodándome a soluciones que funcionaran para ellos durante 15 años. Era hora de una solución que funcionara para mí. «Roberto», dije calmadamente, «la solución que funciona para mí es la que ya implementé. Ustedes necesitan aprender a vivir independientemente, y yo necesito recuperar mi dignidad y mi paz». Hubo otra pausa. Después, Roberto intentó una táctica diferente. «Pero mamá, ¿qué van a decir los vecinos cuando sepan que echaste a tu propia familia?». La pregunta me hizo reír, literalmente reír en voz alta. «Roberto», dije, «los vecinos van a decir que finalmente me defendí a mí misma. Los vecinos han visto durante años cómo me trataban en mi propia casa. Algunos de ellos me han preguntado por qué lo permitía». Era verdad. Doña Carmen de al lado me había comentado varias veces que Patricia me hablaba muy feo, y don Luis de enfrente había notado que yo era la única que trabajaba en el jardín mientras Roberto veía televisión. El llamado terminó sin ninguna resolución, pero yo me sentí extrañamente poderosa. Por primera vez en años, había mantenido mis límites durante una conversación con Roberto. No había cedido a sus manipulaciones. No había sentido culpa por defenderme. No había comprometido mi posición para hacerlo sentir mejor. Había sido honesta, directa y firme. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en esas 2 semanas. No solo había recuperado mi casa, había comenzado a recuperar mi identidad. La mujer que había sido durante 15 años, silenciosa, complaciente, invisible, estaba desapareciendo. La mujer que estaba emergiendo era más parecida a quien había sido antes, pero también era nueva, forjada por la experiencia, pero no quebrada por ella. Por primera vez en años, me fui a la cama sin resentimiento, sin frustración acumulada, sin la sensación de haber sido utilizada durante todo el día. Me fui a la cama con la tranquilidad de saber que había tomado decisiones difíciles pero necesarias, que había puesto mi bienestar antes que la comodidad de otros, que había elegido mi dignidad sobre la falsa paz. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Roberto y Patricia no se habían dado por vencidos, y yo tenía la sensación de que intentarían estrategias más drásticas para recuperar su vida cómoda. La guerra apenas había comenzado, y yo necesitaba estar preparada para lo que venía después. La llamada que cambiaría todo llegó un martes por la mañana, 3 semanas después de que Roberto y Patricia se fueran. Era mi nieta María, llorando al teléfono con una voz quebrada que me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Abuela», sollozó, «papá dice que tú ya no nos quieres, que por eso nos corriste. ¿Es verdad? ¿Ya no nos amas?». Me senté pesadamente en la cocina, sintiendo como si el mundo se hubiera detenido. Roberto había usado a mis nietos, había manipulado a una niña de 8 años para que me llamara llorando. Había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. Estaba usando el dolor de sus propios hijos como arma contra mí. «Mi amor», le dije con voz temblorosa, «yo te amo más que a mi propia vida. Lo que pasó no tiene nada que ver contigo ni con Diego». Entonces, ¿por qué no podemos volver a casa, abuela? Mamá llora todo el tiempo. Papá está muy enojado, y esta casa nueva es muy fea y muy pequeña. ¿Por qué no nos dejas regresar? Las palabras de María me atravesaron como dagas heladas. No eran sus palabras. Eran las palabras que Roberto y Patricia le habían enseñado a decir. Estaban usando la inocencia de mis nietos para quebrarme emocionalmente.
Después de calmar a María y prometerle que la vería pronto, colgué el teléfono con una rabia que no había sentido en años. Roberto había demostrado exactamente el tipo de padre que era. Uno dispuesto a traumatizar a sus propios hijos para conseguir lo que quería. Esa llamada no había sido idea de María. Había sido una estrategia calculada para hacerme sentir culpable y ceder a sus demandas. Pero también había sido el error más grande que Roberto podía haber cometido. Hasta ese momento, yo había albergado una pequeña esperanza de que tal vez pudiéramos encontrar una manera de reconciliarnos, de establecer límites saludables y reconstruir nuestra relación familiar. Pero un hombre que usa a sus propios hijos como armas emocionales no merece una segunda oportunidad. Roberto había sellado su destino con esa llamada. Inmediatamente llamé al licenciado Gutiérrez. Licenciado, le dije con una determinación que me sorprendió. Necesito protección legal completa. Quiero cambiar mi testamento. Quiero establecer un fideicomiso para mis nietos que Roberto no pueda tocar. Y quiero asegurarme de que nunca más puedan manipularme legalmente. Su respuesta fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Señora Morales, podemos hacer todo eso y más. Durante los siguientes días, trabajé sistemáticamente para proteger no solo mi presente, sino también mi futuro. Cambié mi testamento, dejando la casa y la mayoría de mis bienes en un fideicomiso educativo para Diego y María, pero con la condición de que Roberto no tendría acceso a nada hasta que ellos fueran mayores de edad. También establecí un fondo específico para la educación universitaria de mis nietos, completamente fuera del alcance de sus padres. Pero mi estrategia más importante fue mucho más sutil. Comencé a documentar todo. Cada llamada manipulativa de Roberto, cada mensaje de Patricia pidiendo dinero, cada intento de usar a los niños para presionarme. El licenciado me había aconsejado mantener un registro detallado de todo, porque tenía la sensación de que Roberto intentaría acciones legales más adelante, y necesitaríamos evidencia de su comportamiento. También hice algo que jamás pensé que haría. Contraté un investigador privado. El licenciado Gutiérrez me había sugerido que sería útil saber exactamente cuál era la situación financiera real de Roberto y Patricia. Señora, me había dicho, si van a intentar demandas legales contra usted, necesitamos saber qué los motiva realmente. El investigador, un hombre discreto llamado Manuel Vázquez, comenzó a trabajar inmediatamente. Los resultados de la investigación llegaron una semana después y fueron reveladores de maneras que no había anticipado. Roberto y Patricia no solo estaban en una situación financiera desesperada, estaban endeudados hasta el cuello. Tenían tarjetas de crédito sobregiridas, préstamos de nómina que no podían pagar y debían 3 meses de renta en su nueva casa. Habían estado viviendo completamente de mis recursos durante años, gastando más de lo que ganaban y asumiendo que siempre tendrían acceso a mi dinero. Pero lo más impactante fue descubrir que Roberto había estado usando mi dirección para obtener créditos sin mi conocimiento. Durante los últimos 2 años, había solicitado préstamos personales usando mi casa como garantía de solvencia, mintiendo sobre sus ingresos y usando mi buen historial crediticio para obtener dinero. Técnicamente, era fraude, y yo tenía bases legales para demandarlo. La revelación me dejó sin palabras durante horas. No solo me habían faltado al respeto emocionalmente, me habían defraudado financieramente. No solo me habían usado, me habían robado mi credibilidad y mi seguridad financiera. El hijo que yo había criado con tanto amor y sacrificio me había traicionado de maneras que jamás imaginé posibles. Esa noche llamé a Guadalupe y le conté todo. Mi hermana se quedó callada durante largos minutos después de escuchar los detalles de la investigación. Finalmente dijo, «Esperanza, Roberto ya no es el niño que criaste. Se ha convertido en un hombre peligroso. Tienes que protegerte completamente». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. La reconciliación ya no era posible ni deseable. Durante los días siguientes, implementé un plan de protección completa. Cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias. Actualicé la información de contacto en todas mis cuentas para asegurarme de que Roberto no pudiera hacer más fraudes y establecí alertas de seguridad en mi información crediticia.
También instalé un sistema de seguridad en la casa, más por precaución que por miedo real. El licenciado me ayudó a presentar reportes oficiales sobre el fraude de identidad que Roberto había cometido. Señora Morales, me explicó, no es necesario que procese criminalmente a su hijo, pero necesitamos este reporte oficial para protegerla de futuras responsabilidades por las deudas que él contrajo usando su información. Era doloroso, pero necesario. También tomé una decisión que habría sido impensable un mes atrás. Corté todo contacto financiero con Roberto y Patricia. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que Roberto tenía vinculada a mi cuenta. Cerré la cuenta de ahorros compartida que habíamos abierto años atrás para emergencias familiares, y me aseguré de que no tuvieran acceso a ninguno de mis recursos financieros. Pero la transformación más importante no era legal ni financiera, era emocional. Día a día, sentía cómo la mujer temerosa y complaciente que había sido durante años estaba desapareciendo, reemplazada por alguien más fuerte, más clara, más decidida. No era que me hubiera vuelto dura o cruel, simplemente había recordado mi propio valor y había decidido protegerlo. La prueba real llegó cuando Roberto apareció en mi puerta sin avisar, 3 días después de que recibí los resultados de la investigación. Lo vi a través de la ventana antes de que tocara el timbre. Se veía demacrado, desesperado, derrotado. Por un momento, mi corazón maternal sintió compasión, pero después recordé la llamada de María, recordé los fraudes, recordé años de abuso, y la compasión se endureció en determinación. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Roberto, dije calmadamente, ¿qué necesitas? Él intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás. La expresión en su rostro cambió de esperanza a confusión. Mamá, dijo, necesitamos hablar. Esto se ha salido de control. Lo miré directamente a los ojos y respondí, tienes razón. Se salió de control el día que decidiste usar a mis nietos para manipularme emocionalmente. Mamá, no sé de qué hablas, mintió, pero su voz no tenía convicción. Roberto, dije con una calma que me sorprendió, sé sobre los préstamos que sacaste usando mi información. Sé sobre las tarjetas de crédito que solicitaste con mi dirección. Sé exactamente cuál es tu situación financiera real. El color se desvaneció de su rostro. Mamá, yo puedo explicar. No hay explicación que justifique fraude, Roberto. No hay explicación que justifique usar a tus propios hijos como armas emocionales. No hay explicación que justifique 15 años de abuso y ingratitud. Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad que él nunca había escuchado de mí antes. Roberto intentó una táctica diferente. Lágrimas. Comenzó a llorar, diciendo que estaba desesperado, que no sabía qué hacer, que Patricia estaba amenazando con dejarlo si no solucionaba la situación financiera. Mamá, sollozó, eres mi única familia. No puedo perderte también. Pero las lágrimas que antes habrían quebrado mi resolución ahora solo me confirmaban que había tomado la decisión correcta. Roberto, dije sin cambiar mi tono sereno, perdiste mi respeto hace mucho tiempo. Perdiste mi confianza cuando comenzaste a defraudarme. Perdiste mi amor incondicional cuando usaste a mis nietos para manipularme. Lo que estás experimentando ahora no es la pérdida de tu familia, es la consecuencia de tus propias decisiones. Intentó entrar a la casa, pero yo bloqueé la entrada con mi cuerpo. Roberto, no eres bienvenido en mi casa. Si quieres comunicarte conmigo en el futuro, puede ser a través del licenciado Gutiérrez. Toda comunicación directa se ha terminado. La expresión en su rostro cambió de súplica a enojo. No puedes hacer esto, dijo con una voz que se estaba volviendo amenazante. Soy tu hijo. Exactamente, respondí. Eres mi hijo y yo esperaba más de ti. Esperaba honestidad, respeto, gratitud. En lugar de eso, recibí mentiras, abuso y traición. Un título familiar no es una licencia para el maltrato. Roberto se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. La mujer que había conocido, la que siempre cedía cuando él presionaba lo suficiente, ya no existía. «Mamá», dijo con una última desesperación, «¿qué va a pasar con Diego y María? Ellos te necesitan». Era su último intento de manipulación y el más cruel. «Roberto», respondí con una firmeza que me sorprendió,
Diego y María estarán bien. He establecido un fondo educativo para ellos que tú no puedes tocar. Cuando sean mayores de edad, tendrán recursos para la universidad y para comenzar sus vidas adultas. Pero esos recursos no pasarán por ti. La revelación de que yo había tomado medidas para proteger a mis nietos financieramente lo dejó sin palabras. Se dio cuenta de que había perdido no solo su acceso a mi dinero presente, sino también cualquier esperanza de controlar mi herencia futura. Todo su plan de vivir indefinidamente de mis recursos se había derrumbado. Roberto se fue sin decir otra palabra, pero pude ver en sus ojos que esto no había terminado. Un hombre desesperado con deudas enormes y sin acceso a los recursos que había dado por sentado durante años, era un hombre peligroso. Sabía que intentaría medidas más drásticas, pero por primera vez en años me sentía preparada para cualquier cosa que viniera. Esa noche, después de asegurar todas las puertas y ventanas, me senté en mi sala con una taza de té y reflexioné sobre la conversación con Roberto. Había sido dolorosa, pero también había sido liberadora. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido límites firmes con mi hijo y había mantenido esos límites a pesar de sus intentos de manipulación. La mujer que había abierto esa puerta ya no era la misma que la había cerrado. En el transcurso de una conversación, había completado una transformación que había estado ocurriendo gradualmente durante semanas. Ya no era la madre desesperada por la aprobación de su hijo. Ya no era la abuela que podía ser chantajeada emocionalmente usando a sus nietos. Ya no era la mujer que priorizaba la paz familiar falsa sobre su propia dignidad. Durante los días siguientes, implementé las últimas medidas de mi plan de protección. Contraté un abogado especializado en derecho familiar para que me representara si Roberto intentaba acciones legales. Actualicé mi información de contacto de emergencia, removiendo a Roberto y Patricia y poniendo a Guadalupe como mi contacto principal. También redacté una carta detallada explicando toda la situación para ser abierta solo si algo me pasara. Pero la medida más importante fue emocional. Escribí una carta a Diego y María, explicándoles con palabras apropiadas para su edad por qué había tomado las decisiones que había tomado. Les expliqué que los amaba incondicionalmente, que había establecido recursos para su futuro y que cuando fueran lo suficientemente mayores para entender, estarían bienvenidos en mi vida si así lo deseaban. La carta decía: «Mis queridos nietos, quiero que sepan que nada de lo que ha pasado entre sus padres y yo cambia el amor que siento por ustedes. Los adultos a veces toman decisiones difíciles para protegerse a sí mismos y proteger a las personas que aman. Cuando sean mayores, espero que entiendan que todo lo que hice fue para asegurar que tengan un futuro brillante, libre de los errores que sus padres y yo hemos cometido». Sellé la carta y se la di a Guadalupe para que se las entregara a los niños cuando fuera apropiado. Era mi manera de mantener una conexión con ellos sin exponerme a más manipulación de Roberto y Patricia. Era doloroso, pero era la única manera de proteger tanto mi bienestar como el futuro de mis nietos. Una semana después de la confrontación con Roberto, recibí una llamada del investigador Manuel Vázquez. «Señora Morales», me dijo con una voz preocupada, «necesito informarle que Roberto ha estado haciendo preguntas sobre usted en el vecindario. Ha estado preguntando sobre su rutina diaria, sobre si recibe visitas, sobre su estado de salud mental». La noticia me heló la sangre, pero no me sorprendió. «¿Qué tipo de preguntas específicamente?», pregunté. Manuel respondió: «Está tratando de construir un caso de que usted no está mentalmente capacitada para tomar decisiones sobre su propiedad. Ha estado sugiriendo a los vecinos que usted ha cambiado dramáticamente, que está actuando irracionalmente, que tal vez necesita supervisión médica». La estrategia de Roberto era clara. Si no podía manipularme emocionalmente para recuperar el acceso a mis recursos, intentaría declararme mentalmente incompetente para tomar el control de mis finanzas legalmente. Era una táctica vil, pero no inesperada de un hombre que había demostrado no tener límites morales. «Manuel», dije con una determinación férrea, «necesito que documente todas esas conversaciones. También necesito que me ayude a establecer un registro médico que demuestre mi competencia mental». Sabía que esta guerra estaba a punto de escalar a un nivel completamente nuevo,
pero también sabía que estaba preparada para ella. Esa noche, mientras planeaba mi respuesta a la nueva estrategia de Roberto, me di cuenta de algo fundamental. Ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una claridad cristalina sobre lo que necesitaba hacer para protegerme. La transformación silenciosa que había comenzado semanas atrás estaba completa. Esperanza Morales, la mujer que había permitido años de abuso por miedo a la soledad, había muerto. En su lugar había nacido una mujer que valoraba su dignidad más que la aprobación de otros, que priorizaba su bienestar sobre la comodidad de su familia, que estaba dispuesta a luchar por su derecho a vivir en paz. Roberto había desestimado gravemente a su oponente. La mujer sumisa que él recordaba ya no existía. En su lugar estaba una mujer de 72 años con recursos, determinación y nada que perder. La guerra apenas había comenzado, pero yo ya había ganado la batalla más importante, la batalla por mi propia alma. La citación legal llegó un lunes por la mañana, entregada por un oficial del juzgado, que se veía incómodo al entregarme los papeles. Roberto había cumplido su amenaza. Había iniciado un proceso legal para declararme mentalmente incompetente y obtener la tutela sobre mis bienes. Según los documentos, alegaba que yo había desarrollado demencia senil, que estaba tomando decisiones irracionales que ponían en peligro mi bienestar, y que él, como mi único hijo, tenía la responsabilidad de protegerme de mí misma. Leí los papeles con una mezcla de tristeza y admiración por su audacia. Roberto había conseguido 3 declaraciones juradas de personas que supuestamente habían observado mi comportamiento errático. El carnicero de la esquina, que decía que yo había comprado cantidades inusuales de carne la semana pasada. Mi vecina doña Socorro, que aparentemente había reportado que yo hablaba sola en el jardín, y un médico que afirmaba haberme evaluado y encontrado signos de deterioro cognitivo. El problema era que yo nunca había hablado con ese médico en mi vida. Inmediatamente llamé al licenciado Gutiérrez. «Licenciado», le dije con una calma que me sorprendió, «Roberto acaba de mostrar exactamente quién es realmente. Está dispuesto a presentar testimonios falsos y evidencia médica fraudulenta para robar mi patrimonio». Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. «Señora Morales, esto es exactamente lo que anticipamos. Estamos completamente preparados. Durante las semanas previas, habíamos estado construyendo una defensa sólida. Tenía evaluaciones médicas recientes de 3 doctores diferentes, todos confirmando mi competencia mental completa. Tenía declaraciones juradas de mis amigos cercanos, incluyendo a Rosa y a las señoras del grupo de costura, todas testificando sobre mi lucidez y capacidad de tomar decisiones. Tenía registros financieros que mostraban administración responsable de mis recursos. Y tenía la evidencia más poderosa de todas, el registro completo de los fraudes que Roberto había cometido usando mi información. Pero Roberto había cometido un error fatal en su desesperación. El médico que supuestamente me había evaluado, doctor Adolfo Ramírez, era un conocido de Patricia que había perdido su licencia médica 2 años atrás por prácticas fraudulentas. Su evaluación de mi estado mental no solo era falsa, era criminalmente fraudulenta. Roberto, en su prisa por construir un caso, había involucrado a un médico sin licencia en un esquema de perjurio. El licenciado Gutiérrez contactó inmediatamente a las autoridades médicas para reportar el uso fraudulento de credenciales médicas. También iniciamos contrademandas por difamación, fraude y abuso financiero de ancianos. «Señora Morales», me explicó, «Roberto no solo va a perder este caso, va a enfrentar consecuencias criminales por intentar defraudar el sistema legal». La audiencia estaba programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, Roberto intensificó su campaña de difamación en el vecindario. Comenzó a correr rumores de que yo estaba escondiendo dinero, que había desarrollado paranoia, que era peligroso para mí vivir sola. Algunos vecinos que no me conocían bien comenzaron a mirarme con preocupación, preguntándose si era verdad que una anciana de 72 años estaba perdiendo la razón. Pero Roberto había subestimado el poder de las relaciones genuinas. Doña Carmen, mi vecina de al lado, vino a visitarme después de escuchar los rumores. «Esperanza», me dijo indignada, «Roberto vino a hablar conmigo la semana pasada, tratando de convencerme de que tú estás perdiendo la cabeza.
Le dije que era un mentiroso descarado, que tú eres la mujer más cuerda que conozco y que debería estar avergonzado de tratar de robar a su propia madre. Don Luis, mi vecino de enfrente, tuvo una reacción similar. Esperanza, me contó, ese hijo tuyo vino a preguntarme si yo había notado cambios en tu comportamiento. Le dije que el único cambio que había notado era que finalmente te veías feliz, que durante años te habías visto triste y cansada, pero que últimamente tenías más vida en los ojos. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque confirmaban algo que yo había sospechado. Mi sufrimiento había sido visible para otros, incluso cuando yo pensaba que lo estaba escondiendo bien. La estrategia de Roberto de involucrar a los vecinos se había vuelto en su contra. En lugar de encontrar apoyo para sus alegaciones, había encontrado personas que estaban dispuestas a testificar sobre años de observar cómo él y Patricia me trataban mal. Doña Carmen había visto las veces que Patricia me gritaba en el jardín. Don Luis había notado que Roberto nunca ayudaba con el mantenimiento de la casa mientras yo trabajaba en el jardín. La señora Rosa de la tienda había observado cómo Roberto tomaba dinero de mi cartera cuando pensaba que nadie estaba viendo. 2 semanas antes de la audiencia, recibí una visita inesperada que cambiaría todo el caso. Diego, mi nieto de 12 años, apareció en mi puerta después de la escuela, claramente habiendo caminado solo desde su nueva casa. Tenía lágrimas en los ojos y se veía confundido y asustado. «Abuela», me dijo al abrazarme, «necesito hablar contigo. Papá me dijo que no podía verte porque estás enferma, pero tú no te ves enferma». Invité a Diego a entrar y le preparé un vaso de leche con galletas, como había hecho tantas veces antes. «Diego», le dije suavemente, «¿qué te está pasando en casa?» Lo que me contó me heló la sangre. Roberto y Patricia habían estado preparando a los niños para testificar en mi contra en la audiencia legal. Les habían dicho que yo tenía una enfermedad mental, que había echado a la familia porque ya no los reconocía, y que era necesario que un juez me pusiera en un hogar para ancianos, por mi propio bien. «Abuela», me dijo Diego con una madurez que me quebró el corazón, «yo sé que papá está mintiendo. Tú no estás enferma. Tú nos echaste porque papá te gritó en tu cumpleaños y María y yo sabemos que eso estuvo mal». Mi nieto había entendido la situación mejor que muchos adultos. «Diego», le dije, «tú eres muy inteligente. ¿Qué más te ha dicho tu papá?» Diego me explicó que Roberto le había enseñado qué decir en la corte, que yo hablaba sola, que olvidaba cosas importantes, que a veces no los reconocía. «Pero abuela», dijo con voz firme, «yo no voy a mentir sobre ti. Tú siempre me has dicho que mentir está mal, y no voy a empezar ahora». La integridad de mi nieto de 12 años contrastaba dolorosamente con la falta de principios de mi hijo adulto. «Diego», le dije cuidadosamente, «¿tú quieres que yo vuelva a vivir con ustedes?» Su respuesta me sorprendió. «No, abuela, quiero que tú seas feliz. Cuando vivíamos contigo, mamá siempre estaba enojada y papá siempre estaba de mal humor. Ahora que no estamos ahí, tú te ves más feliz, pero ellos están peor. Creo que es mejor así». La sabiduría de mi nieto me conmovió hasta las lágrimas. Esa tarde llamé al licenciado Gutiérrez para informarle sobre la visita de Diego. «Licenciado», le dije, «Roberto está preparando a mis nietos para cometer perjurio. Está manipulando a niños para que mientan en una corte de justicia». Su respuesta fue inmediata. «Señora Morales, eso es abuso infantil, además de obstrucción de la justicia. Vamos a reportar esto inmediatamente a los servicios de protección infantil». El reporte a los servicios sociales desencadenó una investigación inmediata. Una trabajadora social, la licenciada Verónica Herrera, visitó a Roberto y Patricia para evaluar el bienestar de Diego y María. Lo que encontró fue revelador. Los niños estaban claramente estresados, tenían miedo de decir la verdad sobre lo que estaba pasando en casa y mostraban signos de estar siendo presionados para mentir sobre mí. La licenciada Herrera también me visitó a mí. «Señora Morales», me dijo después de una evaluación de 2 horas, «es evidente que usted está en pleno control de sus facultades mentales. También es evidente que sus nietos la aman y respetan genuinamente. Lo que están experimentando en casa con sus padres es profundamente dañino para su desarrollo emocional. Su reporte oficial se convertiría en evidencia crucial para mi caso.
Una semana antes de la audiencia, Roberto hizo su último intento desesperado de manipulación. Llegó a mi casa acompañado de Patricia, ambos vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo, con expresiones que intentaban parecer preocupadas y amorosas. «Mamá», dijo Roberto con una voz que sonaba ensayada, «hemos venido a hablar contigo porque te amamos y estamos preocupados por ti». «Roberto», respondí desde la puerta sin invitarlos a pasar, «estoy completamente consciente de tu demanda legal. Si quieres comunicarte conmigo, puede ser a través de mi abogado». Pero Roberto insistió, «Mamá, no tienes que pasar por todo este proceso legal. Podemos resolver esto en familia. Solo necesitas firmar unos papeles que me den poder para ayudarte con tus finanzas y podemos retirar la demanda». La propuesta era exactamente lo que el licenciado Gutiérrez había predicho. Roberto estaba tratando de conseguir voluntariamente lo que no podía conseguir legalmente. «Roberto», le dije con una claridad absoluta, «no voy a firmar nada que te dé control sobre mi vida o mis recursos. Nos vemos en la corte». Patricia intentó hablar, pero yo cerré la puerta suavemente pero firmemente. El día de la audiencia llegué temprano al juzgado, acompañada por el licenciado Gutiérrez y por Guadalupe, quien había manejado desde Guadalajara para apoyarme. También tenía el apoyo de doña Carmen, don Luis, Rosa y las señoras del grupo de costura, todas dispuestas a testificar sobre mi competencia mental y sobre el comportamiento de Roberto hacia mí durante años. Roberto llegó con Patricia y con el abogado más económico que habían podido encontrar, un hombre joven que claramente no había investigado completamente el caso antes de aceptarlo. Cuando vio la cantidad de evidencia que teníamos en mi favor y cuando se enteró de que su cliente había presentado testimonios médicos fraudulentos, se veía como si quisiera estar en cualquier otro lugar. La audiencia comenzó con Roberto presentando su caso. Su abogado trató de argumentar que yo había mostrado comportamiento errático, que había echado a mi familia sin razón válida, que estaba tomando decisiones financieras pobres. Pero cuando el licenciado Gutiérrez comenzó a presentar evidencia del fraude médico, de los testimonios falsos y de los años de abuso financiero que Roberto había cometido contra mí, la narrativa cambió completamente. El momento decisivo llegó cuando el juez, el honorable magistrado Enrique Salinas, llamó al doctor Ramírez para testificar. Cuando se reveló que había perdido su licencia médica y que nunca me había examinado, Roberto se desplomó visiblemente en su silla. «Señor Morales», dijo el juez con una voz severa, «¿está usted consciente de que presentar evidencia médica fraudulenta en esta corte es un delito grave?» El abogado de Roberto inmediatamente pidió un receso para consultar con su cliente. Durante ese receso, pude ver a Roberto y Patricia hablando desesperadamente en el pasillo, claramente dándose cuenta de que no solo habían perdido el caso, sino que Roberto enfrentaba posibles cargos criminales. Cuando regresaron a la sala, su abogado anunció que retiraban la demanda, pero el licenciado Gutiérrez no había terminado. «Su honor», dijo, «nos gustaría proceder con nuestras contrademandas por difamación, fraude y abuso financiero de ancianos. Durante las siguientes 2 horas, presentamos evidencia completa de todos los fraudes que Roberto había cometido, todas las mentiras que había esparcido sobre mi estado mental y todo el abuso emocional y financiero que había perpetrado durante años. El juez escuchó toda la evidencia en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban que entendía completamente la gravedad de la situación. Cuando llegó el momento de su decisión, se dirigió directamente a Roberto. «Señor Morales, lo que usted ha hecho constituye abuso de ancianos en múltiples niveles. Ha defraudado a su madre financieramente, la ha difamado públicamente, ha presentado evidencia falsa a esta corte y ha manipulado a sus propios hijos para participar en este esquema. Por lo tanto», continuó el juez, «no solo rechazo completamente su demanda original, sino que ordeno que usted pague todos los costos legales de la defensa de su madre, que complete un programa de manejo de ira y responsabilidad financiera y que no tenga contacto con la demandante por un período de 2 años, excepto a través de representación legal. Además, el juez refirió el caso a la Fiscalía para Investigación Criminal de los cargos de fraude y perjurio. Señor Morales», dijo con una voz que helaba la sangre,
Usted ha demostrado un patrón de comportamiento que sugiere que es usted, no su madre, quien necesita supervisión y intervención. Cuando salimos del juzgado, me sentí simultáneamente victoriosa y agotada. Había ganado más que un caso legal. Había ganado mi derecho a vivir con dignidad, libre del abuso y la manipulación. Pero también había perdido definitivamente cualquier esperanza de tener una relación saludable con mi hijo. Roberto había demostrado que estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo para controlar mi vida y mis recursos. Guadalupe me abrazó en los escalones del juzgado. «Hermana», me dijo con lágrimas en los ojos, «estoy tan orgullosa de ti. Finalmente te defendiste completamente». El licenciado Gutiérrez también me felicitó. «Señora Morales, usted ha demostrado una fortaleza extraordinaria. Muchas personas en su situación habrían cedido a la presión familiar, pero usted mantuvo su dignidad y sus principios». Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en mi sala con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado. En el transcurso de 2 meses, había perdido a mi hijo, pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de una familia unida, pero había ganado mi autorrespeto. Había perdido la falsa paz de la complacencia, pero había ganado la verdadera tranquilidad de vivir auténticamente. Una semana después de la audiencia, recibí una carta de Diego. Había escrito con su letra cuidadosa de 12 años. «Querida abuela, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por defenderte. Papá está muy enojado y mamá llora mucho, pero yo entiendo que tú hiciste lo correcto. Cuando sea mayor, quiero venir a visitarte si tú quieres. Te amo, Diego». La carta de mi nieto me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Había protegido no solo mi presente, sino también mi futuro, y había dado a mis nietos un ejemplo de dignidad y fortaleza que esperaba les sirviera en sus propias vidas. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la falsa paz, la dignidad sobre la aceptación. Roberto había perdido mucho más que una demanda legal. Había perdido el respeto de sus propios hijos, había perdido su credibilidad en la comunidad, había perdido su fuente de ingresos fácil, y había perdido para siempre la posibilidad de una relación genuina conmigo. Sus acciones habían tenido consecuencias, y esas consecuencias serían permanentes. Pero yo había ganado algo invaluable, la certeza de que podía defenderme, de que mi vida tenía valor, de que merecía respeto y dignidad. A los 72 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para establecer límites, para exigir lo que mereces, para elegir tu propia felicidad sobre la comodidad de otros. La lección estaba completa. Roberto había aprendido que las acciones tienen consecuencias. Yo había aprendido que tengo el poder de proteger mi propia vida, y mis nietos habían aprendido que la integridad vale más que la conveniencia. Era un final doloroso, pero era un final justo y necesario. 6 meses después de la audiencia, despierto cada mañana con una sensación que había olvidado por completo: la tranquilidad de no tener que justificar mi existencia ante nadie. Mi casa se ha convertido en un verdadero hogar otra vez, lleno de mis decisiones, mis gustos, mis ritmos. Las plantas del jardín florecen mejor que nunca, como si sintieran la paz que ahora habita entre estas paredes. Mi rutina diaria se ha convertido en una celebración silenciosa de mi libertad reconquistada. Me levanto a las 6 de la mañana, no porque alguien me obligue, sino porque disfruto esas horas doradas cuando el mundo está tranquilo. Preparo mi café exactamente como me gusta, fuerte, con una pizca de canela, en mi taza favorita que durante años había guardado para ocasiones especiales. Ahora entiendo que cada día de paz es una ocasión especial. Después del café, me siento en el patio trasero con mi bordado. He retomado este pasatiempo que había abandonado durante años porque Patricia decía que los hilos estorbaban en la sala. Ahora bordo manteles, cojines, cortinas, creando belleza simplemente porque me da alegría hacerlo. Cada puntada es una meditación, cada patrón una declaración de que mi tiempo me pertenece. Las tardes las dedico a caminar por el parque del barrio, algo que no había hecho en años. Durante mis caminatas, he conocido a otras personas de mi edad que también disfrutan de la tranquilidad. Doña Amelia, una viuda de 75 años, se ha convertido en una compañera especial.
Nos sentamos en las bancas bajo los árboles y conversamos sobre libros, sobre nuestros jardines, sobre recetas de cocina. Son conversaciones simples, pero llenas del respeto mutuo que había echado de menos durante tantos años. Las noches son mi momento favorito del día. Preparo cenas sencillas pero deliciosas para mí sola, usando ingredientes que realmente me gustan, como despacio, saboreando cada bocado, a veces escuchando música clásica, a veces en el silencio completo. No hay nadie criticando la comida, nadie quejándose de que uso demasiados platos. Es mi comida, en mi mesa, en mi tiempo. Los fines de semana invito a Rosa y las señoras del grupo de costura a reuniones en mi casa. Hacemos tamales juntas, intercambiamos patrones de bordado, nos contamos historias de nuestras vidas. Estas mujeres, todas mayores como yo, entienden el valor de la amistad genuina entre personas que han vivido lo suficiente para saber qué es realmente importante. Una de las decisiones más liberadoras que he tomado fue redecorar completamente la casa. Durante 15 años había vivido rodeada de los muebles que Patricia había elegido, los colores que a ella le gustaban. Ahora cada rincón refleja mi personalidad. He puesto plantas por toda la casa, he colgado las pinturas que me gustan, he organizado mis libros en estanterías nuevas. La casa respira con mi energía, no con la tensión acumulada de años de conflictos silenciosos. El cuarto que era de Roberto y Patricia lo convertí en mi estudio personal. Puse un escritorio junto a la ventana, estantes llenos de mis libros favoritos, un sillón cómodo para leer. Es mi santuario privado, el lugar donde escribo cartas a viejas amigas, donde leo novelas que durante años no tuve tiempo de disfrutar. Nunca había tenido un espacio completamente mío, y ahora entiendo lo importante que es tener un lugar donde una puede ser completamente auténtica. Los domingos por la mañana asisto a la iglesia de San Miguel, donde he encontrado una comunidad acogedora. El Padre José, un hombre sabio de 60 años, ha sido una fuente de consejo espiritual durante estos meses de transición. La iglesia también me ha dado oportunidades de servicio que nutren mi alma. Ayudo en el comedor comunitario los miércoles. Enseño bordado a señoras jóvenes los sábados y participo en el coro de la tercera edad. Durante estos 6 meses he recibido 3 cartas de Diego y una de María. Las cartas de Diego son maduras y reflexivas, llenas del amor genuino de un nieto que entiende que su abuela tomó decisiones difíciles para proteger su propia dignidad. En su carta más reciente, escribió: «Querida abuela, papá sigue enojado y dice cosas malas sobre ti, pero yo sé que tú hiciste lo correcto. Yo cuido mucho a María y le explico que tú nos amas, pero que necesitabas estar sola para ser feliz». La carta de María fue más simple pero igualmente conmovedora. «Abuela Esperanza, te extraño mucho. Cuando sea grande, quiero visitarte si tú quieres. Te amo. Estas cartas son tesoros que guardo en una caja especial, evidencia de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso cuando las circunstancias familiares se vuelven imposibles. No he tenido ningún contacto directo con Roberto desde la audiencia, pero a través de Guadalupe sé que su vida ha cambiado drásticamente. Perdió el trabajo que tenía debido al escándalo público del caso legal. Patricia tuvo que conseguir un segundo empleo para mantener a la familia. Las consecuencias de sus acciones han sido exactamente las que merecían, proporcionales a los años de abuso que perpetraron. Una de las experiencias más reveladoras de estos meses ha sido darme cuenta de cuánta energía había estado gastando en mantener relaciones que me dañaban. Ahora que esa energía está disponible para cosas que genuinamente me nutren, mi vida se ha expandido de maneras que no anticipé. He leído más libros en estos 6 meses que en los 5 años anteriores. He aprendido nuevas recetas de cocina. Me he reconectado con amigas que había perdido porque Roberto y Patricia desaprobaban mis relaciones sociales. Los cambios no han sido solo emocionales, también han sido físicos. Duermo mejor, tengo más apetito, me duelen menos las articulaciones. Mi médico, el doctor Sergio Mendoza, me comentó en mi última revisión que mis niveles de estrés han bajado significativamente. Resulta que el abuso constante no solo daña el alma, también daña el cuerpo. He comenzado también a hacer algo que jamás pensé que haría: viajar sola.
Nada extravagante, solo excursiones de un día a pueblos cercanos, visitas a museos en la ciudad. El mes pasado visité Tequisquiapan, un pueblo mágico a 2 horas de aquí. Caminé por sus calles empedradas, compré artesanías locales, almorcé sola en un restaurante con vista al jardín principal. Fue la primera vez en décadas que hice algo completamente para mi propio disfrute. Anteayer recibí una llamada inesperada que puso a prueba esta paz recién encontrada. Era Patricia, llorando al teléfono, diciéndome que Roberto había estado bebiendo mucho desde el juicio, que había perdido otro trabajo, que los niños estaban sufriendo. Esperanza, me suplicó. Sé que Roberto se portó mal, pero los niños te necesitan. ¿No podrías considerar ayudarnos económicamente? Escuché sus súplicas con una calma que me sorprendió. Hace un año, esas lágrimas habrían quebrado mi resolución instantáneamente. Ahora las escuché con compasión, pero sin confundir compasión con responsabilidad. Patricia, le dije con gentileza pero firmeza, lamento que estén pasando por dificultades, pero esas dificultades son consecuencias de decisiones que ustedes tomaron. Yo ya no soy responsable de rescatarlos. Pero Esperanza, insistió, ¿qué va a pasar con Diego y María? Mi respuesta había estado preparándose en mi corazón durante meses. Los niños van a aprender lecciones valiosas sobre la responsabilidad y las consecuencias. El fondo educativo que establecí para ellos sigue intacto, pero no será administrado por Roberto. Esta misma semana ha llegado la primavera y mi jardín está floreciendo espectacularmente. Las rosas que planté hace 3 meses están dando sus primeras flores, los girasoles están creciendo altos y fuertes, las hierbas aromáticas están llenando el aire de fragancias deliciosas. Es como si la naturaleza estuviera celebrando conmigo esta nueva fase de mi vida. Mientras riego las plantas cada mañana, pienso en las paralelas entre la jardinería y la vida. Para que las plantas sanas crezcan, a veces es necesario podar las ramas enfermas, remover las plagas, proteger las raíces de los elementos que las dañan. Mi vida había necesitado esa misma poda. Al remover las influencias tóxicas, he permitido que las partes saludables de mi vida florezcan. Ayer por la tarde, mientras bordaba en el patio, escuché risas de niños en la casa de al lado y sentí una punzada de nostalgia por Diego y María. Pero fue una tristeza limpia, sin culpa ni resentimiento. Los amo profundamente y siempre los amaré, pero también acepto que amarlos no significa permitir que sus padres continúen abusando de mí. Algún día, cuando ellos sean adultos, tal vez podamos reconstruir una relación directa. Hasta entonces, los amo desde la distancia. Esta noche, mientras me preparo para dormir, miro alrededor de mi dormitorio y siento una gratitud profunda por esta segunda oportunidad de vivir auténticamente. Las cortinas son del color que me gusta. Los libros en la mesita de noche son los que elegí leer. La lámpara ilumina exactamente como necesito. Es un espacio completamente mío, libre de compromisos y acomodaciones. Antes de apagar la luz, escribo en mi diario personal: hoy cumplí exactamente 8 meses de haber recuperado mi casa y mi vida. He aprendido que la soledad elegida es muy diferente del abandono impuesto. He aprendido que el silencio puede ser más honesto que las palabras falsas. He aprendido que proteger mi dignidad no es egoísmo, es supervivencia. En el silencio de mi cuarto, antes de quedarme dormida, susurro una oración de gratitud por la fortaleza que encontré cuando más la necesitaba, por la sabiduría que llegó aunque tardía, por la oportunidad de demostrarme a mí misma que merezco respeto, amor y dignidad. A veces, el mayor recomezo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.